los Efesios, ¿no? La epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Alguien lo pudo leer? Amén. Ok. Porque en el día de hoy iniciamos una serie de enseñanzas, 7 sermones basados en esa corta carta de 6 capítulos, en la cual estaremos contemplando el pensamiento de Pablo y cómo aplicarla a nuestras vidas en el día de hoy para ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. Yo pienso que la epístola de Pablo a los Éfeso, a la iglesia de Éfeso, es una de las cartas más interesantes para leer y para estudiar. Porque es una carta que está cargada de bendiciones. Tiene muchas palabras difíciles de entender, por supuesto que sí. Pero está cargada de bendiciones. El pensamiento teológico de Pablo está muy elevado en la carta. De hecho, los que estudiamos el pensamiento de Pablo solemos decir que en Efesios Pablo alcanzó su madurez teológica. No vas a encontrar una carta con mayor madurez en cuanto a contenido teológico que la carta de Pablo. Y esa carta de Pablo, Efesios, junto a Colosense, Filipense y Filemón, son las 4 cartas que Pablo escribió desde la cárcel, que lo suelen llamar las epístolas del cautiverio. Pablo escribió esas 4 cartas desde la cárcel. Estaba en la cárcel, encerrado por predicar el evangelio, encerrado porque lo habían señalado como enemigo de Roma, y desde la cárcel, como no podía predicar en las iglesias, les mandó sermones escritos. Le mandó Efesios a los Éfesos, a Colosense, a la iglesia de Colosa, Filemón a un hijo, un pastor de una iglesia en Colosa, intercediendo por la liberación de un hijo en la fe, y Filipense a la iglesia de Filipo, que también debió ser leída esa carta en la iglesia de la Odisea. Así que hoy estaremos iniciando nuestra serie de enseñanzas de Efesios en el capítulo 1, ¿ok? El capítulo 1 es un poquito largo, no vamos a predicar todo el capítulo 1 hasta el versículo 23, estaremos predicando del 3 al 15, ¿ok? Si leemos la epístola, vas a ver que el versículo 1 y 2 de Efesios, Pablo comienza saludando los que reciben la carta, los destinatarios, como casi siempre hace Pablo. Comienza y saluda a los santos y fieles que están en Colosa, y luego a partir del versículo 3 hasta el versículo 10 tenemos la frase más larga de la Biblia. Desde el 3 hasta el 10 es la frase más larga de la Biblia. Habría que leerlo sin tomar aire, pero es imposible. De hecho, en el español le ponen comas para que podamos respirar. Pero si fuéramos a leerlo en el griego, en el idioma que se escribió la Biblia originalmente, es una sola frase corrida, sin comas, sin pausas, porque es una sola idea. Y eso va a ser básicamente el texto que estamos predicando hoy, que es Efesios, del 3 hasta el 15, pero del 3 al 10, esta frase que Pablo dice tanta cosa, pero todas hacen una sola idea de pensamiento. Así que vamos a leer juntos Efesios capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 23 por asunto de contexto, pero vamos a predicar solamente del 3 al 14. Así que pueden ponerse de pie conmigo, pueden buscar en su Biblia, pueden buscar en su celular, en la tableta, no sé dónde tienen la Biblia, pero en algún lugar lo tienen. Todo el que tiene un celular inteligente tiene Biblia ahí. En todos los idiomas, todas las versiones y de todo tipo. Así que abre tu Biblia conmigo, Efesios capítulo 1, y vamos a leer la palabra del Señor con mucha reverencia y prestemos atención a cada palabra de Pablo en Efesios capítulo 1. ¿Estamos listos? Biblia abierta, celular prendido para leer la Biblia conmigo. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, yo soy apóstol no porque me autonombré apóstol, soy apóstol porque Dios me nombró apóstol, por la voluntad de Dios. Tantos hoy que nos nombramos tantas cosas y no preguntamos a Dios si es su voluntad, pero es otra cosa. A los santos y fieles en Cristo que están ¿dónde? En Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro
y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito, ahora comienza la frase, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, habiendo vosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, yo no ceso, no paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el próximo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Wow. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la bendición de tenerla abierta delante de nosotros. Preparamos nuestros corazones para acercarnos a ella con mucha reverencia, porque sabemos que predicamos esa palabra de parte de ti y delante de ti. Siéntense, leen a Efesios en esta semana. Ahora, mientras yo leía ese capítulo 1 esta mañana, hace unos 3 minutos, mi corazón ardía dentro de mi pecho al contemplar la grandeza de Dios manifestada en nuestras vidas a través de la salvación que recibimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en las 5 sugerencias que mi esposa me dio, después de orar, el Señor me devolvió a otro tema que tenía en la mente, que es una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿sabes quién eres en Cristo Jesús? La pregunta que le hacemos al pasaje hoy como tema para predicar esta porción es: ¿sabes quién eres en Cristo Jesús? ¿Tú sabes quién eres? Si te pregunto quién eres, tú me vas a decir: bueno, yo soy fulano de tal, yo soy de Colombia, de Puerto Rico, de Venezuela, no sé, de Guatemala, Salvador, Nicaragua, Colombia, no sé. Y yo soy hijo de fulano, hija de fulana,
estudié eso, estudié lo otro, me dedico a tal cosa, me dedico a otra cosa. Tenemos muchas cosas como nos definimos. Pero te pregunto, ¿en Cristo sabes de verdad quién eres? ¿O estás tratando de imaginarlo? Imagínate despertarte un día y descubrir que eres hijo y heredero del rey de Inglaterra. Que el rey en su juventud se fue de viaje para Centroamérica, Sudamérica o el Caribe y tuvo un hijo o una hija con una persona que es idéntica al mismo nombre que tu mamá, al mismo apellido, al mismo ADN que tu mamá. Y ahora sale en la prensa que el rey tiene un hijo perdido allí, por ahí, en Colombia, Venezuela, Guatemala, Perú, no sé, República Dominicana, que lo anda buscando. Y resulta que ese hijo perdido eres tú. ¿Cómo cambiaría tu vida descubrir hoy que eres descendiente del rey de Inglaterra? Una de las familias más ricas del mundo. Yo estoy seguro que con esa noticia tú arrancas para la Toyota y tú dices, dame el que salió el que va a salir mañana. Porque yo soy hijo del rey de Inglaterra. ¿Sí? Pero así andan muchos cristianos por esta vida como huérfanos, como mendigos, inseguros espiritualmente, sin identidad, peleando por migajas terrenales, sin saber que somos hijos de un gran oro, la plata, del sol, la luna, el dueño del desierto de Sahara, el dueño del monte Everest, el dueño de todo lo que existe. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y todo lo que en el mundo hay, y tú y yo somos hijos de ese Dios. Elegidos, bendecidos y sellados por Dios. Y si hay una verdad claramente expresada en Efesios capítulo 1 es recordarnos quiénes somos en Cristo. Por eso quiero parquear en tu mente la pregunta: ¿quién soy yo en Cristo en el día de hoy? ¿Puedes parquear esa pregunta en tu corazón? Puedes cerrar tus ojos y preguntarte al yo del espejo: ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Capítulo 1, Pablo comienza diciendo que le escribe a los santos y fieles que estaban en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad hermosa, era una ciudad portuaria, parecido al área portuaria de Miami, que nos toca vivir como generación. Se parece a la iglesia que tú y yo formamos, y la iglesia que no podemos darnos el lujo de dejarle a nuestros hijos sin intentar hacer algo de parte de Dios para entregarle a nuestros hijos una iglesia en mejores condiciones. Hoy estamos viviendo en un mundo de muchas influencias y la iglesia que nos toca hacer, la iglesia que somos, tiene rodeada de mucha presión cultural, una iglesia que está intentando de encontrar su identidad en un mundo plural, una iglesia donde las opiniones abundan y la verdad es cuestionada, una iglesia influenciada por todo tipo de filosofías humanas y cosmovisiones mundanas. Una iglesia que lucha por conocer su identidad y ser fiel a la verdad del evangelio. Una iglesia con confusión espiritual. Así estaba Efesios y así estamos hoy en día. Confundidos espiritualmente. Confundidos en cuanto a qué es la verdad. La gente de hecho tiene miedo de hablar de la verdad para ser no juzgado como odiadores o como anticuados o no sé. Una iglesia que tiene confusión espiritual, pero está llamada por Dios a brillar con su identidad, con su unidad y con su santidad. Pero no es lo que vemos hoy en la iglesia de Cristo. Vemos una iglesia que en vez de estar enfocado en adorar al rey, ha inventado para sí mismo faraones que le brinda seguridad temporal. Una iglesia que en la búsqueda del poder terrenal no le importa cuánto maltrata a los hijos de Dios, a los pobres y a los necesitados. Una iglesia que está más enfocado en adquirir poder político que en desarrollar relaciones genuinas de amor al prójimo. Así vivía Efesios, la iglesia que estaba en Éfeso, así vivimos hoy. Una iglesia que por ganar su cuota de seguridad no le importa
perjudicar al más débil. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Por eso, iglesia de Jesucristo. Por eso le vuelvo a preguntar, iglesia, ¿sabes quién eres en Cristo Jesús? Porque si conocieras tu identidad en Cristo, estarías viviendo una vida de adoración. Una vida de adoración, como Pablo comienza el versículo 3, cada día gritando a todo pulmón, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Del cielo, porque sabemos que el Dios del cielo nos ha dado mucho más de lo que merecíamos. Estamos parados sobre la bendición de Dios. Nos relacionamos con Dios desde la bendición de Dios. Y todo lo extra que Dios nos puede dar después de esta bendición en el pasado, que es nuestra salvación, que es estar en Cristo, que es estar sentado ahora mismo en el cielo con Cristo, todo lo demás es añadidura. La salud es un extra. La familia es un extra. El trabajo es un extra. La profesión es añadidura. Tener hijos es añadidura. Tener esposos, esposas es añadidura. Tener largura de días. Vivir 50, 60, 70, 80, 90, 100 años es añadidura. Porque todo lo que tú y yo necesitamos, lo más importante es ser bendecido, y ya lo somos. Y ahora simplemente Dios en su infinito amor nos recompensa más allá de lo que es la bendición que ya hemos recibido. Alguien debería gritar aleluya. Somos bendecidos con bendiciones que no podemos imaginar, iglesia. Bendiciones que no podemos contar, y son bendiciones que están escondidas en Dios en lugares celestiales. Mi bendición no está en la tierra. La tierra lo que hay es añadidura, y gloria a Dios por las añadiduras. Gloria a Dios por la casa. Gracias al Señor por el vehículo. Gracias al Señor por los amigos, por el ministerio, por la iglesia. Gracias a Dios que nos ha dado mucho. Pero mi bendición está en lugares celestiales. Allí ladrón no roba, ahí polilla no come, ahí no se cobra impuestos, ahí no hay carcoma, ahí no hay nada ni nadie que puede atentar contra eso. Y yo soy bendecido y disfruto de esa bendición cada día. ¿Cómo entonces luce esa bendición que está en lugares celestiales en mi vida presente con lo que tiene que ver con mi identidad? Dice Pablo, por cuanto eres tú y yo somos bendecidos en lugares celestiales, por eso hoy somos unos cuantos escogidos. Digan conmigo, escogidos. Escogidos. Esa palabra significa seleccionar uno entre muchos. De millones y millones de hombres y mujeres que hay en la tierra, Dios te escogió a ti para que conozcas su gracia. No eres mejor que tus primos. No eres mejor que tus hermanos que no conocen del Señor. No eres mejor que tus compañeros de trabajo que no conocen del Señor. Tú conoces del Señor porque Dios te ha escogido a ti. ¿Y sabes qué? No hiciste nada para merecerlo. No hiciste absolutamente nada para merecerlo, y por tanto no hay nada que puedes hacer para cambiarlo. Borrachos, ladrones, mujeriegos, fornicarios, chismosos, gente que odian al prójimo. Y Dios miró en ese instante, ninguno parece interesante, pero la gracia de Dios se posa sobre ti y Dios te escogió. Dale un aplauso al Señor. Y por cuanto Dios nos ha escogido, la segunda bendición que dice Pablo que recibimos por esa escogencia es: somos hechos santos y sin mancha. Oh, yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo yo escojo la peor yuca y cuando llego a la casa es la mejor. Fue lo que Dios hizo con nosotros. Somos hechos santos y sin mancha, no por mérito tuyo, no por mérito mío, no porque nos bañó Dios y nos puso ropa nueva, no. En la maldad que había en nosotros no lo arregla ni Gucci Prada. No importa cuánto perfume te echas, esa maldad no se esconde. La putrefacción del pecado no se esconde con perfume, con ropa nueva. La putrefacción del pecado se esconde cuando se derrama sobre ti la poderosa sangre de Jesús. Y por esa sangre hoy somos hechos santos y sin mancha. Como que si tú nunca hubiese pecado. Aleluya.
Ya no tengo expediente, señores. Tenía que ser Cristo, porque solo Cristo vivió una vida perfecta. Dios en su perfección demanda perfección. Dios demanda santidad perfecta. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y resulta que no hay nadie que alcance ese nivel de santidad, porque cuando Dios evalúa según su propio carácter. O sea, si tú estás dándote calificaciones, tú siempre vas a sacar 10 de 10. Pero cuando Dios te evalúa, Dios no te compara con el vecino. Cuando Dios te evalúa, Dios te compara con Él mismo. Ay, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? ¿Quién alcanza el estándar de Dios? Sí, cuando Dios te evalúa, Richard, Dios tiene una lista en su mano evaluándote. Pero Dios no te evalúa comparándote con Edgar, porque así es fácil. Sí, como yo me crié en el evangelio, él fue un borracho, yo no. Así que yo pasé. No, no, no. Dios te evalúa consigo mismo. Yo soy perfectamente santo, tú no. Yo soy perfectamente verdadero, tú no. Yo soy perfectamente bueno, tú no. Yo soy amor, tú no. Por lo tanto te quemaste. Pero ¿sabe qué? La bendición con que Dios te bendijo, que te ha hecho santos y sin mancha, cuando Dios viene a evaluarte ahora, y Dios dice, yo soy perfectamente santo, y te mira, no te ve a ti, ve a Cristo, Cristo sí. Yo soy perfectamente bueno, te mira, no te ve a ti, ve a Cristo, Cristo sí. Y ahora por la sangre de Cristo, tú estás siendo hecho santos y sin mancha. Querido hermano, querida hermana, si hoy que visitas la casa del Señor, si hoy que vienes por primera vez o que tienes años luchando con la duda, déjame decirte que no puedes darte el lujo de salir de este lugar sin la garantía de que estás revestido, cubierto y renovado en el poder de Dios, en el Espíritu, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando te arrepientes de tus pecados, viene Jesús y te reviste de su naturaleza. Y ahora el Padre no te ve a ti, el Padre ve al Hijo. Y por cuanto el Padre ve al Hijo en ti, por eso automáticamente pasas a ser otra bendición, adoptados como hijos suyos y herederos predestinados de Dios. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bendición! Ya no somos huérfanos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos inmigrantes, hispanos, latinos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos, venezolanos, salvadoreños, peruanos. Ahora somos hijos de Dios. Dios pudo adoptar al más flaco, a la más alta, la que tiene la mejor cabello, pero Dios te adoptó a ti. ¿Tú sabes la bendición de adoptar un hijo? Es que el que Dios te da, que nace por el vientre, viene como Dios quiera. Pero cuando tú sales a adoptar, tú adoptas un catálogo. Escoges el que tú quieres. Por lo tanto, Dios te tiene a ti. Escoges el que tú quieres. Por lo tanto, Dios te tiene a ti porque Dios te quiso a ti. Escoges el que tú quieres. Por lo tanto, Dios te tiene a ti porque Dios te quiso a ti. ¿Alguien me entiende? O sea, Dios te adoptó a ti. No. Somos redimidos por la sangre de Cristo. La palabra redención significa poner en libertad por el pago de un rescate. Éramos rehenes, atrapados en las garras y en las redes del pecado, del diablo y del infierno. Y el Señor, para liberarnos como rehenes, pagó un rescate. Y no te compró para que fueses un trabajador, uno más en la casa, te compró para que fueses un hijo adoptado. La próxima vez que vuelves a pensar en que no tienes valor, después de pensarlo, que tienes derecho a pensarlo, arrodíllate y pídele perdón a Dios. Éramos rehenes del pecado, condenados a cadena perpetua, a cadena eterna. Éramos unos condenados a cadena eterna a causa del pecado que cometemos por naturaleza, por pensamiento, por acción, por omisión. Le fallamos a Dios, pero Dios nos ama de tal manera, señores,
Que en Cristo Jesús Él ha decidido redimirnos. Dice Jesús, nadie me mata a mí, yo pongo mi vida y la retomo después. Y luego al tercer día el Señor resucitó y la piedra se movió, no para que Jesús saliera, es para que tú y yo entráramos allá adentro y darnos cuenta que de verdad salió y no está allí. Y esta resurrección es el precio, es la garantía de que lo que Él ha prometido se cumplirá en tu vida y en mi vida. Nos rescató, pagó un precio por tu vida. Pagó un precio por tu vida. La ley de Moisés establece: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Para perdón de pecado había que derramar sangre, pero la sangre de los animales, del cordero, macho cabrío, palomillo, tenía un valor temporal porque eran objetos de la naturaleza. Pero Jesús, siendo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el eterno Hijo del Padre, Juan capítulo 1, en el principio era Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, el verbo de Dios, el tú de Dios, la segunda persona de la deidad se humanizó, hizo tabernáculo entre nosotros y como uno de nosotros murió para pagarle al Padre el precio que había que pagar por nuestro rescate. Jesús es Dios Hijo, muriendo en la cruz para pagarle al Dios Padre el precio que hay que pagar por tu rescate. Ese es el valor que tú tienes para Dios. Que no hay nada en el universo que podía pagar ese rescate, solamente el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Por amor, por amor. Dios nos compró de esa cadena, de esa condena eterna. Y nos ha hecho hijos suyos en Cristo Jesús. Alguien que grite amén. Amén. Alguien que grite aleluya. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Y si alguien todavía tiene duda de todas esas bendiciones, escogidos, redimidos, adoptados, dice la palabra, Pablo sigue hablando y dice, Dios ha puesto un sello. Versículo 13. Ha puesto un sello con el espíritu de la promesa, para garantizar, que es las arras de nuestra herencia, para garantizar nuestra herencia. Un sello es una marca que da carácter de oficialidad. Cada papa tiene un sello especial llamado el anillo del pescador. El Papa Francisco, que murió, tenía ese anillo. Y no hay ningún papa con el mismo anillo que el papa que viene o el papa anterior. Cuando certifican la muerte de un papa, la certificación de la muerte es romper el anillo del pescador, porque ese anillo es su sello. ¿Por qué hay que romper el anillo cuando se certifique la muerte del Papa? Porque si alguien toma el anillo, el Papa ha muerto, pero el anillo todavía está. Y escribe un documento que dice, a partir de hoy cerramos todas las iglesias católicas, y le pone el sello. No hay nada que hacer. Mañana se cierran todas las iglesias católicas. Porque tan pronto ese documento aparece con el anillo del pescador, el sello del Papa es dogma oficial para el catolicismo. Por eso desde que se muere un Papa, cuando se certifica la muerte se certifica con destrucción del anillo del pescador. Y ese oro se usa para fabricar el siguiente anillo. Se certifica con destrucción del anillo del pescador. Y ese oro se usa para fabricar el siguiente anillo del que sigue. No sé de dónde vendrá, tal vez de América o de África, o de Asia. Entonces, ese anillo o este sello es lo que le da carácter de oficialidad al documento. A veces vas a la tienda y ves dos productos. Efesios 1:6, comienzo desde el 5. Con amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, hablando de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En esa ocasión, Efesios 1:6 habla de la alabanza de la gloria del Padre en Cristo, que nos escogió, nos adoptó. Luego Pablo en el versículo 12 dice lo siguiente. Versículo 12, comienzo desde el 11.
En el mismo, hablando de Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del cual que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que la alabanza de la gloria de Dios que nos escogió, nos adoptó, la alabanza de la gloria del Hijo que nos redimió, nos dio herencia por su sangre. Pero el versículo 14 sigue hablando de lo mismo. Dice que el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Así que la bendición que tenemos de estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, en la cual tenemos redención, somos hijos adoptados, somos sellados, somos hechos sin manchas, somos todo lo que les acabo de decir. Dios lo ha hecho con un único propósito, que es lo único que no puede hacer nada que no sea lo que Dios ha creado. La alabanza de la gloria de su nombre, la alabanza de la gloria del Padre, la alabanza de la gloria del Hijo, la alabanza de la gloria del Espíritu Santo, porque solamente cuando Dios es alabado, la bendición de Dios se disfruta a plenitud. ¿Y qué nos toca hacer? Le pregunté al Señor, ¿y qué hago con esa verdad? El Señor me dijo que tú y yo como iglesia, con esa verdad, el Señor me dijo que tú y yo como iglesia somos llamados a vivir para la alabanza de la gloria de Dios. De tal manera, somos invitados hoy, somos invitados mañana, en esta semana, en nuestra vida. Que nuestra vida en el trabajo, en la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con tus amigos, tus planes del futuro, todo es del futuro, todo lo que piensas, todo lo que haces en este tiempo y el que viene, sea siempre para la alabanza de la gloria de Dios. No puedes vivir para la alabanza de la gloria de Dios y al mismo tiempo vivir para la alabanza de la propia satisfacción tuya. Tienes que escoger, dice Jesús, o sirves a Dios o sirves a Dios o sirves a tus deseos. Pero no puedes servirle a dos dioses porque tienes un solo corazón. Tienes dos pies, no puedes caminar por dos caminos, solamente puedes ir por un solo camino. Tú no puedes vivir para la gloria de Dios y tu propia gloria. Dios primero, Dios después y Dios otra vez. Dios siempre, porque solo Dios es digno, porque solo Dios me compró con el precio de su propio Hijo. Dios primero, Dios después y Dios siempre. Hecho para que toda la gloria de la alabanza lo reciba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras meditemos en esta verdad de Efesios capítulo 1, te voy a pedir que te pongas de pie y en silencio meditemos en las letras de esta canción. Lo van a poner en pantalla, lo vamos a cantar y al final vamos a orar. Me voy a bajar y vamos a meditar en esas palabras como un llamado a responder a lo que hemos escuchado por la palabra de Dios. Lo puedes subir un poquito más.
Cuando llegue al final, estos labios, iglesia, dirán y confesarán que yo no hice absolutamente nada, sino que lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús. Redimido, sí, lo hizo Jesús. Perdonado, sí, lo hizo Jesús. Adoptados, sí, lo hizo Jesús. Bendecido con toda clase de bendición en los lugares celestiales, lo hizo Jesús. Ahora tengo identidad porque tengo a Jesús. Quiero orar por la congregación, quiero orar por ti. Por alguna razón, no voy a pedirte que pase aquí en el frente. Quiero ser obediente a la voz del Señor. Pero si al final del servicio quieres hablar con este pastor, estaré aquí en el frente. Pero quiero orar por ti en ese momento, que entiendas que la riqueza más grande de esta vida es Jesús. El regalo más grande que Dios te ha dado es Jesús. Y la bendición más grande que puedas disfrutar es Jesús. Porque cuando llegue el día, no importa lo que hayas logrado, lo que has vivido o no vivido, que tus labios puedan confesar que no soy yo, sino Cristo en mí. Padre, yo oro por la iglesia, que hoy entramos en una temporada de descubrir la plenitud de Cristo por medio de la voz del apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo en la carta a los Efesios. Padre, en este día abrimos el corazón y te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender y a disfrutar ese misterio tan profundo de que nosotros hemos sido adoptados para ser parte de tu familia. Cuando salimos a comprar, siempre compramos lo mejor, pero tú compraste lo peor y lo convertiste en lo mejor. No soy yo, sino Cristo en mí. Bendícenos en el día de hoy y danos la fe para caminar en esta verdad de que en Cristo tenemos la única identidad que importa. Padre, oro por aquellos que están luchando con dudas en este momento. Oro que el Espíritu Santo de Dios obre en los corazones con justicia, con gracia, con convencimiento y redarguyendo cada alma. Ayúdanos a entender y a comprender que en ti somos más de lo que creemos que somos, porque lo somos por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Siéntense, dame un minuto, por favor. Dame un minuto. Quiero compartir con ustedes 3, 4 informaciones antes de tener un tiempo de cantar para salir. 3 o 4 informaciones. La primera es la que sigue. Cuando la pongan. No se preocupen. Ahí está. Si estás viéndonos todavía por las redes, quiero que sepas que en mayo, junio estaremos predicando sobre la carta a los Efesios. Así que esta semana vas a tomar 30 minutos para hacer ¿qué? Mira, si tú lo dices con tu boca, no lo vas a hacer, pecaste. Porque el que promete y no cumple, pecó. Si vas a tomar 30 minutos, vas a sentarte a leer ¿qué? Amén. Que Dios te ayude a cumplirlo. Amén. Y los miércoles estamos estudiando una serie que iniciamos el miércoles pasado llamado La Vida en el Evangelio. Les animamos a que vengan acá presencial, así podemos orar juntos. Pero si por alguna razón no puedes estar aquí, puedes conectarte por Zoom. Muchos de ustedes lo hicieron por Zoom y se los agradecemos. Pero el pastor, cuando ve los rostros aquí, como que fluye con más libertad. Como que me inspiro. Si ustedes se quedan en la casa, me voy a quedar en la casa también. Pero los miércoles estamos aquí a las 7 estudiando una vida centrada en el Evangelio, porque como iglesia queremos ser una iglesia centrada en el Evangelio. No quiero ser parte de una iglesia centrada en tradiciones, en opiniones y en prohibiciones que el hombre ha inventado. Yo quiero ser parte de una iglesia centrada en el Evangelio. Si ustedes no quieren ser parte de esa iglesia, me lo dicen para yo irme a la esquina a buscar otra. Yo quiero ser parte de una iglesia centrada en el Evangelio. Amén. Así que vamos a aprender la vida centrada en el Evangelio. Miércoles a las 7 estamos aquí orando y escudriñando versículos bíblicos para crecer en ese sentido. Crecer en comunidad. Amén. Crecer en comunidad. Y lo otro que quiero anunciarles es
Recuerden que tenemos convención 27, 28 de junio. Va a ser en un hotel en Connecticut. Estamos vendiendo, son por habitaciones que se apartan. Ya yo sé que la familia Muñiz, mi hermano Martín y su esposa, y yo, Joel, y un servidor, y las Wally Wale, ya tenemos nuestras reservaciones. Y si alguien más quiere juntarse con nosotros y estar en ese tiempo de conocer los pastores a nivel nacional y conocer representantes de otros países de Fuente de Salvación que estaremos allí, hablen con este servidor y se lo facilitamos las informaciones. Otra información es, el próximo domingo es, ¿sí? El próximo domingo vamos a tener los niños ahí con el regalo para las madres, así que la madre que no viene se la perdió. Así que las madres y las madres por ser también ya las recibimos como madre por la fe. Así que el próximo domingo a celebrar las madres. Recuerden que el 17, solteros adultos, tenemos un tiempo de conversar y un café para que podamos hablar unas cuantas cosas y soñar juntos y orar y interpretar y entender, discernir lo que Dios está haciendo en esta temporada. Amén. Los jóvenes, recuerden que le tenemos una sorpresa para verano, lo estamos cocinando, vamos a anunciárselo pronto. Los de Midori High School, no se preocupen. Y lo último que quiero comunicarles es eso que sigue. Antes de tener un tiempo de venir al Alfolí. Nosotros, nuestro sueño como iglesia es que la gente entre por esta puerta. Miren para atrás, esa puerta marrón. Ahí. Nuestro sueño es que la gente entre por ahí. Estamos trabajando una cuanta idea con Freddy. Freddy es ingeniero prácticamente. Tipo, toda su vida construyendo cosas, inventando cosas. Algo así, ¿no? Bonito, con cristal, con hierro, que puede correr para los lados. Y Freddy está hablando de tumbar unas paredes y hacer el lugar un poquito más acogedor, ubicar mejor la batería. Y para eso necesitamos recursos. El domingo pasado el pianista me dice que el piano como que ya está listo para ir a encontrarse con el Creador. Amén. También necesitamos ver cómo mejoramos el sonido en la casa con unas portavoces, bocinas, que son más adecuados para iglesia, porque esas bocinas no son de iglesias. Así que nuestra petición para ustedes es que durante mayo y todo el mes de junio, como Dios lo ponga en su corazón, como Dios les ministre, que nos acompañen a soñar. Que nos acompañen a soñar. Voy a estar escribiendo unas cartas. Si tú dices, pastor, dame una carta para donde trabajo. Y vamos a dar una carta. Voy a ver donde tú trabajas, al jefe, a no sé, o algunas empresas que tú conoces. Y vamos a orar que Dios nos bendiga. Nosotros no tengo en mi bolsillo, la iglesia no lo tiene en el banco, cómo hacer todos esos ajustes para mejorar el espacio donde todos adoramos al Señor. Pero yo creo que, decía un pastor amigo, el dinero está en los bolsillos y en los bancos. Ya está hecho. Y es del Señor, amén. Es del Señor y la visión de Dios, Dios invita, Dios paga. No tengo miedo, yo sé que Dios proveerá y Dios proveerá a través de la iglesia. Es que yo oro que Dios te bendiga, que Dios te dé 10 millones y que puedes diezmar 1 millón. Ustedes no, ¿por qué no lo reciben? Yo feliz de tener 9 millones en el banco y doy 2 millones a la iglesia, ¿por qué no? Y compramos otro templo que está aquí en la esquina más grande. Pero también mientras el proceso, a diferentes áreas en las cuales podemos crecer en generosidad, tenemos hasta el primer domingo de julio, que básicamente es el aniversario de la iglesia. La iglesia, su aniversario es el 4 de julio, pero el domingo 6 de julio es nuestro aniversario. Que vayamos pensando cómo hacerle un regalo de aniversario a la iglesia con una ofrenda especial. ¿No lo tienes? Órale al Señor. Dile, Señor, mira, yo quiero regalarle a la iglesia $1 millón de pesos. Así que deme 10 millones. Amén. Ahora, si Dios te lo da y no se lo da a Dios, hay problema. Así que vamos a orar que Dios nos bendiga como iglesia y que para el 6 de julio podemos hacer un regalo de aniversario a la iglesia y que tal vez hasta podemos ampliar el templo. No sé. Pero mientras tanto, hay algunas cosas que algunos han estado donando a la iglesia que son de bendición. Le animamos a que lo sigan haciendo. El azúcar, una ofrenda especial si quieren hacer para comprar la merienda de nuestros hijos, que hoy comen merienda y después comen el pan de nosotros también. Gloria a Dios por eso. Y son nuestros hijos. El mío come como 5 panes. Eso no pasa nada. Entonces, el pan, ¿no? Entonces, las obras de benevolencia que hacemos como iglesia. Hay familias que ayudamos en la semana. Y cualquier donación que se te nace, bienvenido sea.
Así que un momento para cerrar el servicio de hoy e ir a las ofrendas. Yo llamo a las dos señoras a que traigan. Vamos a orar para que Dios despierte en nosotros ese espíritu